Muy buenas noches. Estamos aquí en la segunda clase del curso de corrección de textos y la verdad es que independientemente de la oportunidad de esta segunda clase quiero reiterarles algunos anuncios de carácter administrativo. Estas clases son clases de asistencia, no son clases en las cuales ustedes pueden ver el video y punto. Son clases en las cuales hay interacción, hay preguntas y tienen que asistir. Si no asisten dos clases, sencillamente están fuera del curso, ¿no? Ahora, no es para mí una novedad que asistan pocas personas, porque más bien lo veo como un hecho realmente interesante, en el sentido de que yo puedo hacerle seguimiento a todos ustedes y saber más o menos por dónde anda su internalización de conocimiento. El día de hoy vamos a hablar de aspectos un poco más puntuales sobre el tema y les ruego que para esta segunda clase pongan especial atención debido a que ya estamos entrando en una etapa en la cual vamos a dedicarnos propiamente a la corrección de texto. Una breve síntesis de la clase anterior no estaría mal, así que voy a proceder a hacerla, ¿no? Lo importante de esa primera clase ha sido que ustedes entiendan con claridad de que hay múltiples saberes en el armazón de un texto. Y esos múltiples saberes tienen que ver con saberes lingüísticos, con saberes sociocomunicativos, con saberes propios de logros de determinadas características en el texto. Desde ese punto de vista, los elementos lingüísticos, ¿no? Están compuestos por grafías. En este caso estamos hablando del lenguaje escrito, las combinaciones de las grafías, las palabras, las combinaciones de las palabras, ¿no es cierto? Los aspectos propiamente del significado de dichas palabras, que también requieren cierto tipo de reglas de combinación, las frases, las oraciones, las combinaciones de oraciones dan lugar a párrafos, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos elementos lingüísticos, todos los elementos lingüísticos están constituyendo un grupo de instrumentos que tienen que ser necesariamente conocidos por ustedes para que puedan elaborar el texto con propiedad. Pero estos elementos, si es que ustedes lo tienen de manera aislada, ¿no? Son elementos que no son suficientes, son necesarios, hasta indispensables, pero no suficientes. Y desde este punto de vista quiero hacerles notar de que no puede darse la elaboración ni la corrección de un texto si es que no se da propiamente en un circuito comunicativo donde el emisor elabora un texto y ese texto es un gran mensaje que se envía al receptor. El receptor trata de entender ese mensaje, ¿no? Y ese texto está elaborado en base a dos procesos, a un proceso de selección, un proceso de combinación de todas las posibilidades lingüísticas que se encuentran en el código. O sea, el código, el emisor, ¿no es cierto?, escoge, selecciona y combina para elaborar el mensaje. El receptor selecciona y combina para entender el mensaje, ¿no? Y en ese mensaje están evocados diferentes referentes, como pueden ser las palabras mismas, como pueden ser los objetos no lingüísticos, ¿no?, que pretenden evocarse, ¿no?, justamente para que haya un de qué hablar a través de la emisión del mensaje, ¿no? Allí, evidentemente, el canal que nosotros utilizamos es un canal que se trata de textos escritos, como es el caso. Se trata de canales visuales, ¿no es cierto?, gráfico-visuales, ¿no? Ahora bien, también en este proceso de elaboración de este elemento comunicativo que es el texto, ¿no?, hay que tener en cuenta una serie de
características que debe tener el texto y por lo tanto tienen que ser tenidas en cuenta en el proceso de su elaboración, ¿no? La claridad, por ejemplo, ¿no? Y ya hemos insistido en esto, de que la claridad es algo que se logra para que la persona que reciba el mensaje, que reciba el texto, que lo lea, ¿no? Tenga la menor dificultad. Pero eso se logra si es que el mensaje es coherente, si es que el mensaje es propio, o sea, se utilizan los elementos del lenguaje con propiedad, si es que hay precisión en la medida de las posibilidades de que los objetos sean buscados de manera precisa, si es que hay concisión en el sentido de que se utilicen las palabras necesarias y suficientes, y además que haya también un bagaje de carácter cultural, ¿no? Lo que se llama esta idea de la culturalidad que está siempre a la base de todo texto, de la elaboración de todo texto o de la corrección de todo texto. Todos estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta de una manera o de otra cuando uno está en plan de corrección de texto. Uno no puede corregir el texto haciendo caso omiso de quien lo ha elaborado, de quien lo va a recibir, haciendo caso omiso de su mundo cultural, haciendo caso omiso de su competencia en el manejo del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que no es la labor de elaboración del texto no es un asunto solamente lingüístico, sino que es un asunto sociocomunicativo, ¿no? Muchos factores sociales se dan intrínsecamente vinculados al uso del lenguaje. Entonces en el código no solamente hay reglas de carácter lingüístico, elementos de carácter lingüístico, sino elementos de carácter social, reglas de carácter social, intrínsecamente, vuelvo a repetir, unidas a las posibilidades de uso del lenguaje. El día de hoy vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Y vamos a ver aspectos que son propiamente lingüísticos relacionados con el texto, ¿no? Relacionados con el texto. Uno de estos aspectos que nunca debe ser dejado de lado son las reglas de combinación que tienen que ver con la concordancia. Y hablar de concordancia supone que nosotros estamos relacionando determinados términos. Supone asimismo que en esos términos hay una información que permite la concordancia. Por ejemplo, en la palabra gato, ¿no? La O es la que permite la concordancia, porque si hubiera puesto gata, reemplazando a O, sería el significado diferente, y si hubiera puesto gatos, esa OS caracteriza el significado de manera diferente, y gatas también caracteriza el significado de manera diferente. Es decir, me está marcando el género y el número. Y la concordancia se da porque existe esa información en la terminación de las palabras. Si yo digo gatos, tengo que decir negros, no puedo decir gatos negras. Si digo gatas, tengo que decir negras, no puedo decir gatas negros. Si digo gato negro, no gata negra, etc., ¿no? O sea, no gato negra, perdón. Entonces, allí esa es la concordancia que tiene que ver con la combinación de las palabras en razón del nombre, ¿no? Y la concordancia es en género y número. Si tengo que decir el gato, él es masculino singular, el gato. Los gatos son masculino plural, etcétera, ¿no? Los gatos negros, ¿no? Los gatos romanos, ¿no? Los gatos romanos. Y si cambio el significado perro, ¿no? Gat lo cambio por perro. Entonces digo perro, entonces hay que decir perro blanco, ¿no? Y tengo que decir perro ladrador, ¿no? Ya no maullador, como sería el caso del gato, ¿no? Entonces allí hay una primera regla de combinación que es una regla de combinación que no puede, o sea, esa regla de combinación no está sujeta al criterio de la persona, no está sujeta al criterio de la persona. Es una regla de combinación obligatoria. El que realiza mal esa combinación inmediatamente está ante un error.
existe otra regla de concordancia, ¿no es cierto? Existe otra regla de concordancia, que es la regla entre el nombre y un adjetivo que no tiene solamente, que tiene solamente información de número. Por ejemplo, si yo digo avestruz, entonces tengo que decir avestruz blanco, pero entiendo el significado de avestruz, ¿no es cierto? Porque el singular, ¿no es cierto? Avestruz veloz, por ejemplo, ¿no? Por el singular, ¿no? Si digo avestruz plomo es porque digo el avestruz, ¿no? Es difícil encontrar la avestruz, ¿no? Y ahí hay solamente concordancia de números, nada más, ¿no? Si digo carro, sabré que el género es masculino por el carro, o por el carro verde, o el carro blanco, ¿no? O el carro azul, ¿no es cierto? O el carro amarillo, ¿no? Entonces, por combinación voy sacando la concordancia de género y de número. Ahora bien, en cuanto, esto es en el nivel, digamos, de la combinación donde está el requerimiento de la regla de concordancia en razón del nombre, ¿no? Pero hay otra concordancia que está en razón de la oración. Esta concordancia en razón de la oración es una concordancia que implica que existe una relación que debe respetarse entre el núcleo del sujeto, que yo denomino referencia, ¿no es cierto? Y el núcleo del predicado, que yo denomino comentario, ¿no? Así se utilizan esos términos en teoría de la comunicación. Y entonces, el punto allí es que uno tiene que respetar la regla de concordancia oracional entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado, entre el núcleo de la referencia y el núcleo del comentario. ¿Cuál es esta regla? Que el núcleo del comentario, el núcleo de la referencia tiene que concordar con el núcleo del comentario, ¿no? En número y persona. Si yo digo la casa es, no puedo decir la casa eres, no puede ser, ¿no es cierto? Ahí está el número 1, singular, casa, es singular también, ¿no? Persona, tercera persona, la casa es de lo que hablo, ¿no? La casa es blanca, ¿no es cierto? También tercera persona es. Si yo digo yo soy José Oviedo, podría decir, ¿no es cierto? Yo soy José Oviedo, ¿no? Yo podría decir yo soy, y en ese yo tengo que ver que es la primera persona y entonces conjugar el verbo adecuadamente primera persona. Yo no puedo decir yo eres, tú eres, ahí sí, singular con singular, segunda persona con segunda persona. Pueden utilizar también los plurales, tú eres, ¿no es cierto? Y ustedes son, nosotros, o vosotros sois, en el español de España, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, esa concordancia también es una regla que no puede ser violada, la concordancia oracional. Se concuerda entre el núcleo de la referencia, ¿no es cierto?, que siempre es un nombre, y el núcleo del comentario, que siempre es un verbo en número y en persona. Y también existe una tercera concordancia, que es la concordancia semántica, ¿no? La concordancia semántica. Y yo no, el mosquito piensa, hay algo que la gente empieza inmediatamente a ver, los mosquitos no piensan, eso no, una discusión, ¿no? No se puede decir de los mosquitos que piensen, ¿no? O sea, ¿cuál es el error ahí? Que el significado de pensar requiere un agente humano. Y el agente animal, en este caso el mosquito, no es un agente humano y por lo tanto no puede decirse de él que realiza el acto de pensar, ¿no? Yo puedo decir los peces corren, pero hay algo ahí que no está muy claro, porque los peces nadan, ¿no? Los corren los que tienen pies y tienen piernas, ¿no? Y entonces ahí tendría que decir los peces nadan, ¿no?
pero es por un asunto semántico, ¿no? De significado. El significado tiene que ver evidentemente con el mundo cultural, ¿no es cierto? El significado tiene que ver con el mundo cultural, y entonces eso hace que muchos de los significados traduzcan, ¿no es cierto?, el mundo cultural subyacente, ¿no? Y el mundo cultural presupuesto que está en nuestra mente, ¿no? Esos significados no traducen el mundo cultural de manera total, porque el mundo cultural está hecho de la apreciación del mundo de los objetos, y los objetos nunca son apreciados en su totalidad, nunca son apreciados en su totalidad. Entonces, estos significados que tienen relación con el mundo cultural están sujetos a principios de compatibilidad semántica, ¿no? Es decir, no es compatible pensar con animal, ¿no es cierto? No es compatible correr con pez, ¿no? No es compatible fumar con un agente animal, ¿no? El lagarto fuma, ¿no? Tiene razón. No es compatible fumar con algo mineral, sí es compatible fumar con algo, con una referencia a un vegetal, etc., ¿no? El principio de compatibilidad. Las concordancias son elementos fundamentales en el armado del lenguaje y en la traducción, ¿no es cierto?, lingüística, en el ordenamiento lingüístico del texto. De manera tal que cuando uno se enfrenta a un texto para corregirlo, no puede admitir este tipo de errores, ni los de incompatibilidad semántica, ni aquellos que tengan que ver con la correcta combinación en razón de la información que se tiene de las palabras, no de la información formal, es decir, del singular, del masculino, del plural, del femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Eso en todos los casos, no tener en cuenta esto puede llevar a errores, ¿no? Puede llevar a errores. Ahora bien, en el armado del texto también hay que tener en cuenta dos principios. Un principio es el principio de sucesividad y el otro es el principio de coherencia, ¿cierto? Y estos dos principios, ¿no?, de sucesividad y coherencia están sujetos al principio de sujeción. ¿Qué significa que están sujetos al principio de sujeción? ¿No? Significa sencillamente que no hay ningún elemento del texto que no esté relacionado con el otro. Todos ellos se sujetan entre ellos, el principio de sujeción. Yo puedo poner una serie de ideas, ¿no es cierto? Y esa serie de ideas no tienen ninguna concatenación, el texto está mal, porque no se sujetan unas a las otras, principio de sujeción. Las puedo poner de manera sucesiva, sí, pero no están sujetas unas a las otras y entonces no funciona, ¿no es cierto?, el principio de sujeción. Y allí hay que tener muy en cuenta dos tipos de palabras que relacionan ya sea las oraciones, los párrafos, ¿no? De una manera determinada, las relaciones de una manera determinada. Esas relaciones de una manera determinada, ¿no?, son relaciones que están básicamente expresadas por medio de las conjunciones. Yo puedo decir, a pesar de, hay algo anterior que se ha dicho que no quiere tenerse en cuenta. No obstante lo otro, hay algo anteriormente dicho que no quiere tenerse en cuenta, ¿no es cierto?, que se desecha, ¿no?, que se desecha. Yo puedo decir similarmente a lo ya dicho, ya, entonces no se está desechando lo anterior, se está confluyendo, ¿no es cierto?, se está confluyendo, ¿no? Yo puedo decir algo anterior y puedo utilizar el pero, ¿no es cierto? Ese pero me está diciendo de que no es que yo rechace todo, sino me está diciendo deberíamos también tener en cuenta esto, no solamente esto, ¿no? Complementariamente a lo dicho, quiere decir que van juntos, ¿no
es cierto? Van juntos, todo lo que se está diciendo va yendo en una misma línea, en un sentido, en una misma argumentación, ¿no es cierto? Eso es muy importante el uso de la conjunción. Ahora, claro, si se está en una etapa de corrección de texto, ¿no? Si está en una etapa de corrección de textos, es evidente que hay una especie de proceso de retroalimentación. Así como en la conversación, una persona le dice a otra, no entiendo, aclárame, y la otra persona le responde, mira, esto lo tienes que entender en el sentido cual y tal, lo que he querido decir es lo siguiente, disculpa, que no sé cuánto, bueno, sí te disculpo, no te disculpo, etcétera. Todo ese proceso es un proceso de retroalimentación, ¿no es cierto? Uno va utilizando el código, va armando mensajes para alimentar constantemente lo que otro dice. Habla después de lo que el otro dice, habla después de lo que el otro dice, habla después de lo que el otro dice. Ese circuito es un circuito de retroalimentación. Y en ese circuito de retroalimentación, ¿no? Evidentemente hay que tener en cuenta la elaboración de mensajes en razón de los criterios que vamos dando. Pero en el caso de lo escrito, el corrector se encuentra retroalimentando, utilizando ese proceso de retroalimentación respecto de algo que ha escrito otra persona. De manera tal que el entendimiento de lo que la otra persona quiso hacer para transmitirle a este receptor y desde el punto de vista de esa otra persona, yo me tengo que colocar como corrector para ser fiel a lo que ha querido decir y al mismo tiempo superar las limitaciones del uso del lenguaje que implican las correcciones que yo voy a dar, ¿no es cierto? Entonces eso es sumamente importante porque uno se vuelve receptor y emisor al mismo tiempo de lo que otra persona ha dicho. Ahora, claro, en todo aspecto, en todos los aspectos hay otros asuntos de carácter formal, ¿no es cierto? O sea, en esta elaboración de los elementos lingüísticos, ¿no? Perdón, de los mensajes, ¿no? Entran también otros elementos de carácter formal, ¿no? Que son propios de la escritura, porque son todos aquellos otros elementos que tienen que ver con la puntuación. El punto, por ejemplo, regularmente hay que ponerlo al final de una oración. Si la oración es compuesta, al final de la oración compuesta, ¿no? Las comas hay que ponerlas cuando hay regularmente enumeraciones, ¿no es cierto? O sea, se van dando diferentes elementos de manera continua y entonces uno tiene que separar los elementos con comas. El punto y coma se puede dar cuando la enumeración es sumamente amplia, ¿no es cierto? Y está la cantidad de los elementos que están siendo presentados, que sencilla y únicamente hay que agruparlos y ponerles un punto y coma y diferenciarlos, ¿no es cierto?, para que la lectura se haga también más viable, porque el hombre, si encuentra un punto, va a hacer una pausa, y si encuentra una coma, va a hacer una pausa más breve, si encuentra un punto y coma, ¿no es cierto?, va a tener una lectura más pausada, ¿no es cierto?, que si tuvieran comas independientemente. Está unido a un aspecto también psicológico del manejo del ritmo, ¿no? Del manejo del ritmo del texto escrito y por lo tanto del ritmo de la lectura, ¿no? Yo puedo utilizar también los paréntesis, puedo utilizar también los guiones para dar información que no es indispensable, pero que se considera que es necesario que esté presente. Yo si la quitara esa información que está entre guiones o que está entre paréntesis, ¿no es cierto?, podría continuar con un texto totalmente coherente, pero yo quiero que esa información esté presente para explicar de alguna manera o aclarar de alguna manera algo que dije con anterioridad o que voy a decir con posterioridad. Por eso utilizan los guiones y los paréntesis, ¿no? Claro, si hablamos ya de los dos puntos, son para enumerar algo, ¿no? Para preceder una cita determinada, etc. Eso se va a ir puntualizando en el momento en el cual corrijamos textos, ¿no? Y en cuanto a la tildación, sí, ya la tildación, ustedes saben que existen las agudas, las graves y las esdrújulas, que las agudas se tildan cuando terminan en N, S o vocal, y las graves se tildan cuando no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, y las esdrújulas y sobresdrújulas se tildan siempre, en todo caso,
todo caso se tildan siempre. Ahora también hay una tildación cuando las palabras son compuestas, ¿no es cierto? Si las palabras son compuestas, ¿no es cierto? Se acentúan como si fueran agudas, graves o esdrújulas o sobresdrújulas, si van juntas. Si van separadas, como por ejemplo décimo primero, ¿no? Se escriben separadas, porque pueden ir juntas también, ¿no es cierto? Unidas, si se escriben separadas, décimo, que es una esdrújula, conserva su tilde, y primero, como es una llana terminada en O, una grave terminada en O, no lleva tilde, ¿no? Si yo junto todos décimo primera, ¿no es cierto?, no lleva ninguna tilde porque se convierte en una grave terminada en A, décimo primera, se convierte en una grave terminada en A. Es una palabra compuesta, pero ya pierde, se asimila a la acentuación de las graves. Hay también la famosa composición de palabras con la terminación mente, ¿no? Fácilmente, duramente, críticamente, etcétera, ¿no? Allí la terminación mente se adhiere, ¿no es cierto?, al adjetivo, y el adjetivo conserva la tildación si es que la debe llevar. Fácil, por ejemplo, es una grave terminada en L, tiene que llevar tilde, ¿no? Y si se dice fácilmente, conserva la tilde y no hay ningún problema. Útilmente, útil es una grave terminada en L, lleva su acento, lleva su tilde, y útilmente conserva la tilde, no hay ningún problema. Grave, por ejemplo, es una palabra grave terminada en E, no lleva acento, y si dice gravemente, no fue herido gravemente, no llevará nunca ninguna tilde, ¿no? Bueno, ya la situación diacrítica es un poco larga ya de explicar, pero por ejemplo la palabra solo lleva tilde únicamente si hay ambigüedad, si no se tiene con claridad si es solamente o si es solo de soledad, ¿no? De una característica de soledad, ¿no? La palabra sí se acentúa siempre, ¿no? Le dije que sí, él habló de sí mismo, ¿no? De sí mismo se acentúa siempre. No se acentúa solamente cuando es un condicional. Si haces esto, entonces, no, etcétera. Bueno, pero sobre esta acentuación diacrítica yo le voy a pasar unas láminas en las cuales todo esto va a quedar muy claro, ¿no? Esto va a quedar muy claro. Bueno, esta es una síntesis de la clase de hoy. He querido grabarla porque ayer hubo unas distorsiones, se cayó la internet por acá por la zona, y la verdad es que no esperaba que sucediera eso. La próxima vez espero que no haya ningún problema. Les agradezco mucho su gentileza. Nos estamos viendo el miércoles, o sea mañana, a la hora de siempre. Ya les envío el link.